Para tratar de entender estos dos temas que son de suma importancia en temas de salud, tenemos en la línea de Mega Noticias TVC a Mauricio Reina Lara, catedrático de la UNAM y especialista en temas de salud, derecho sanitario y ciudadanía. Doctor, un gusto saludarte, Mauricio. Muchas gracias, Paco Ramírez, por contactarnos y pues un saludo a tus radioescuchas. Muchísimas gracias. A ver, de entrada, Mauricio, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué significa esta alerta mundial de emergencia por el coronavirus? Pues primero considero que la OMS ha sido muy certera en mencionar y declarar la alerta de carácter internacional de emergencia por el tema de coronavirus, porque pues primero está previendo circunstancias de sistemas nacionales de salud que sean débiles, que no tengan los recursos suficientes para atender en dado momento que fuera la contingencia en mayor dimensión. Ahora, una cosa muy importante que aquí tenemos que tomar en cuenta, no es posible que los países empiecen a improvisar cuestiones de urgencia por una cuestión sanitaria sin que tengan los protocolos internacionales. A ver, hay un reglamento sanitario internacional que se publicó de la OMS desde el 2005 y que se ha venido modificando dadas las circunstancias que se han venido dando. La OMS ha proclamado ya en 6 ocasiones una alerta internacional de emergencia sanitaria y que obviamente tenemos que estar preparados para que obviamente en dado momento podamos tener los elementos más esenciales, pues para obviamente evitar un cerco sanitario, o sea, poner un cerco sanitario y evitar que esto se propague, ¿no? Entonces son disposiciones muy específicas, que desgraciadamente en nuestro país solamente en 2 ocasiones hemos estado, pues podemos decir preparados, como es el H1N1, sí, cuando la influenza. se disparó esa contingencia, que fue la llamada influenza ahora, y que obviamente pues ahora lo tenemos con una segunda alerta, pero es estar preparados. Ahora una cosa, estar preparados no quiere decir que estemos únicamente cuando llegue y empiece pues los pacientes contaminados, sino el hecho de dar una información adecuada, preventiva, de un carácter preventivo, que es una obligación ahorita de la Dirección General Epidemiológica de nuestro país, de que empiece a informar cuáles son los síntomas. Porque ¿sabes cuál es el grave problema ahorita que podríamos tener? La falta de información. Es el información. hecho de que la falta de información y que se saturen los diferentes niveles, que estaríamos en el tercer nivel o segundo nivel de salud, en donde se saturen de más de 50 pacientes, en donde a lo mejor tienes reales 5 que tienen los padecimientos. Entonces, eso se vuelve monstruoso y lo vivimos cuando estaba la influenza. Claro. No, vamos, y qué bueno que lo mencionas, Mauricio, porque la intención, en este caso de Mega Noticias TVC, es no alarmar, informar adecuadamente, no alarmar. No debemos de estar alarmados en este momento. Claro, y sobre todo que la declaración internacional es prever el hecho de que los países que no cuentan con todos los recursos, él en ese momento justifica la implementación de programas económicos y sociales para que pueda apoyar a estos países, ¿no? Es verdad que México padece de muchas circunstancias en sistemas de salud, pero hay algunos otros países que todavía pues padecen aún Están más, peor. ¿no? A ver, justamente en ese entorno lo mencionaba la Organización Mundial de la Salud, que la preocupación específica es para los sistemas de salud débiles. No es el caso de México. No, yo diría que no, pero sin embargo no hay que confiarnos y realmente implementar las medidas preventivas que lo dice desde el Reglamento Sanitario Internacional, que ya podríamos ahorita empezar. Como el hecho de ¿Podrías mencionarnos algunas de esas medidas que ya deberían de estar implementadas o próximas a implementarse? Claro, desde el artículo 73 de la Constitución obliga al Consejo General de Salubridad de nuestro país a decretar medidas provisionales cuando hay una alerta epidemiológica. En este caso, debería el Consejo decir, en este caso, decretarlo, que dentro de las medidas, por ejemplo, el tapabocas, el tener contacto con beso, por ejemplo, o en su caso, ir a eventos masivos en donde obviamente no estén justificados. Ahorita todo eso son medidas preventivas y la información, lo más importante es la información de la sintomatología que pueda presentar cualquier paciente.
y de tal forma que no tengamos una psicosis, dado la naturaleza de decir hoy la OMS declaró una emergencia internacional. Entonces vamos a ver que a lo mejor 100 se van a sentir con los síntomas, cuando a lo mejor no los tienen, ¿no? ¿Cómo valorar en qué momento poner en práctica estas medidas y no, efectivamente, como dices, alarmar, que generar una psicosis? Yo creo que lo más importante es, por ejemplo, tenemos muchos medios de difusión. Tenemos redes sociales, tenemos a través de esos programas, como bien lo hacen ustedes, en difundir qué es lo que está pasando, platicar en foros con expertos de qué es lo que pasaría. De hecho, esto no es, este virus no es nuevo. O sea, recordando y haciendo historia, en el 2016 se dio una epidemia, a lo mejor todavía no cuantificada del mismo ámbito, pero se dio y ya se conocía el hecho del este tipo de virus. Entonces, vamos, el hecho es prevenir, es lo más importante. Hay un organismo que se ha utilizado mucho en el carácter internacional que se le llama Policía Sanitaria. En nuestro país no le hemos dado la importancia de crear un organismo de policía sanitaria que esté preparado para entrar en políticas públicas de salud transversales en los diferentes ámbitos, por ejemplo, en el ámbito escolar, en el ámbito social, en el ámbito, o sea, de diferentes factores en donde interviene y da precisamente los factores de información preventiva y en su caso también tener los conocimientos interdisciplinarios para obviamente ocuparse cuando se tratan de casos detectados que efectivamente tienen el contagio, ¿no? Bueno, y la indicación en este caso es para la sociedad, para los mexicanos, estar atentos a lo que los medios de comunicación y concretamente los sistemas de salud de nuestro país a través de los medios de comunicación den a conocer de las medidas de que se tienen que tomar para prevenir una situación como esta. A ver, exactamente. Mauricio, déjame cambiar rápidamente de tema, el tiempo se nos viene encima y quería tocar el otro tema. La compra de medicamentos del gobierno mexicano en el extranjero, ¿representa algún riesgo? Considero que fíjate que el abasto de medicamentos que se ha dado ya tiene bastante tiempo como problemática, también no es algo nuevo. Sin embargo, el gobierno mexicano actualmente ha optado por la compra de medicamentos extranjeros. Esto al hecho de que existían pues ciertas empresas solamente que licitaban y que en esas licitaciones no se cuidaban las cuestiones legislativas. En mi opinión, el hecho de que puedas tú optar por empresas extranjeras, tendrías que tener mayormente fortalecido el carácter internacional de los procesos de calidad que llevan en esta producción de medicamentos. Yo te puedo decir que en nuestro país, aún en el método que se venía utilizando, que era a través de un método convencional o a través de terceras personas, en donde se abastecía de estos medicamentos, eran muchas de esas empresas extranjeras, no eran empresas nacionales. Yo te puedo decir que mucha de la producción, por ejemplo, de las vacunas, para obviamente implementar en nuestro país, son producidas en el extranjero. Ahora, bien, pero pasan por un proceso por el cual obviamente determinan la calidad de ese proceso. Yo lo que veo ahorita es que cómo vamos a garantizar jurídicamente que esos medicamentos en el extranjero tienen toda la connotación de calidad. Eso es lo que me preocupa a mí, el hecho de la vigilancia, la tutela de las autoridades mexicanas para poder hacer la compra de ciertos lotes en el extranjero, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a abastecer ese medicamento? ¿Cómo controlar cómo llevar a cabo los protocolos para confirmar que estos medicamentos, que estas medicinas cumplen las normas internacionales? Es correcto. Ahora, no simplemente porque tengan la patente, aclaro. O sea, tú puedes tener la patente, pero puede ser que una producción de ese medicamento no sea con todos los protocolos de calidad por el cual fue autorizado. Entonces, recomendaciones, Mauricio. Sí, perdón. Recomendaciones para el público. Bueno, para el público en el sentido de que, pues bueno, primero tengamos paciencia en cuanto a que hay una institución que se está creando, que es el Instituto Nacional de Salud. Vamos a ver cómo se estructura y que obviamente absorbe a todo el programa de salud en el ámbito social y que pues obviamente algo que es sumamente importante es que debemos reclamar los derechos que tenemos desde la Constitución.
y la Constitución establece que debemos de tener garante el ámbito de salud. Oye, Entonces, sí, adelante, perdón. sí, y eso hace obviamente propicio que, pues obviamente como ciudadanos podamos reclamar lo que culturalmente sabemos, que es los principios fundamentales a nuestra vida, ¿no? Claro, sin duda. Y no estamos tocando un tema espinoso que es el mercado negro. Exactamente, que estamos hablando que hay robo de lotes de medicamentos y sobre todo, ¿por qué hay el robo? Porque hay la compra ilegal de medicamentos que obviamente fueron robados y que los compran a bajo costo. Eso sabemos que en el país existe. Sí, que sería en el mejor de los casos que son robados, pero cuando vienen de una procedencia dudosa, peor aún. Y otra cosa que también debemos, que es uno de los grandes defectos en el abastecimiento de medicamentos. Fíjate que uno de los modelos convencionales era que el gobierno compraba los lotes de medicamentos, los almacenaba y nadie cuidaba la caducidad de esos medicamentos. Entonces había una serie de medicamentos que caducaban y que eso ya representaba un costo y una pérdida. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con esos medicamentos que a lo mejor a 2 días o 3 días vencían? ¿Los vas a volver a sacar o qué hacías con esos medicamentos? Hay un gran debate de decir que esos medicamentos se volvían a poner en circulación y reetiquetados. Terrible. Mauricio Reina, te agradezco mucho estos minutos. No, muchas gracias por escuchar y por invitar a su foro. Muchísimas gracias.